pasa? Corea del Sur es un país de Asia Oriental. Los países de Asia generalmente tienen un comportamiento electoral y un comportamiento estatal desde el punto de vista de las repúblicas socialistas o dictaduras. La mayoría de los países del sudeste asiático son repúblicas socialistas. Tienen un comportamiento desde la toma del poder en la década de los 60 y década de los 50. ¿Qué sucede? En el caso de Corea del Sur se divide en 1953 entre Corea del Sur y Corea del Norte. Entonces ahí se establece un régimen presidencialista pro-occidental. Por eso que Corea del Sur tiene un presidente y tiene un primer ministro. Es decir, ahí hay una democracia. Ahí votan por el presidente de este país. Pero ¿qué pasa? El sábado se le aplicó al presidente Yoon Suk Yeol un proceso de impeachment o juicio político, o el llamado así moción de censura. La moción de censura que le aplicaron a él fue porque convocó la ley marcial la semana antipasada, cuando entendió que las fuerzas antiestatales y la oposición se estaban movilizando en su contra y entendió que había un apoyo a Corea del Norte. Entonces justificó esto para convocar la ley marcial. Entonces la oposición salió en contra de él. Lo que pasa es, el presidente Yoon Suk Yeol ganó en el 2022 por 200,000 votos. Fue unas elecciones muy reñidas. Y desde que entró, empezó gobernando mal, generando conflictos, especialmente con los sectores de poder de Corea del Sur. ¿Qué sucede? Fue perdiendo el apoyo, porque fue un presidente con poca legitimidad. Entonces, llegado al 2024, ha tenido dificultad para mantener el gobierno y la oposición convocó ese juicio político. Resulta que el Parlamento de Corea del Sur tiene 300 escaños, 300 diputados. Para que pase una moción de censura se necesitan 200 votos y la oposición tenía 192. Hicieron causa común 12 diputados del partido de gobierno, que es el Partido Popular. Hay dos partidos principales en Corea del Sur, el Partido Democrático y el Partido Popular. El presidente es de la corriente de derecha, del Partido Popular. Entonces, el Partido Demócrata fue el que le aplicó la moción de censura. Entonces, la moción de censura pasó con 204 votos. Entonces, ¿qué es lo que procede ahora? Bueno, lo que procede es que el presidente está suspendido y será sustituido temporalmente por el primer ministro. El primer ministro es Han Duck-soo. Han Duck-soo en este momento es el presidente que está en el cargo de manera interina. Pero, ¿qué es lo que procede? Procede de que la moción de censura vaya al Tribunal Constitucional de Corea del Sur. Cuando llega ahí hay 9 jueces. Para que pase se necesita la 2/3 partes. De 9 jueces se necesitan 6 jueces. Si 6 jueces no confirman esa destitución del presidente sigue en el cargo. En caso de que los jueces votan y para destituir al presidente, en este caso, pasaría la moción de censura y el primer ministro se queda en el cargo hasta 2 meses, porque en 2 meses tienen que convocar elecciones. En caso de que el presidente no queda destituido después del Tribunal Constitucional, termina su periodo normal. Entonces, ¿qué sucede? La primera vez que se aplicó la ley marcial en Corea del Sur fue en el año 1980, cuando asesinaron al presidente Park Chung-hee. Y Park Chung-hee, ahí entonces las fuerzas del gobierno convocaron la ley marcial para agarrar a los opositores al régimen. Entonces, luego, hasta el día de hoy, nunca se había aplicado esa ley marcial, pero lo hizo el presidente porque no tenía el apoyo. Y especialmente había manifestaciones en Corea del Sur, protestas masivas en diferentes lugares, especialmente en Seúl, que es la capital de Corea del Sur. ¿Qué pasa? Es la tercera vez que un presidente en Corea del Sur enfrenta un proceso de juicio político. La primera vez fue en el 2004, que el presidente Roh Moo-hyun fue destituido por el Parlamento. ¿Pero qué pasó? Bueno, es que cuando eso llegó en el Tribunal Constitucional de Corea del Sur lo rechazó.
Entonces, el presidente siguió en su cargo. Pero en el 2016, 2017, la presidenta de Corea del Sur sí enfrentó un proceso de destitución y fue destituido la señora Park Geun-hye, que era hija de Park Chung-hee, que la hija de Park Chung-hee fue destituido por un juicio político, por corrupción. En este caso, ¿qué es lo que va a proceder? Bueno, el presidente está suspendido y ahora está en el cargo el primer ministro, que es Han Duck-soo, y seguirá en el cargo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie a favor o en contra de esta destitución. Tiene hasta 6 meses o de lo contrario habrá elecciones en 2 meses. De manera que hoy está suspendido el presidente de Corea del Sur. El presidente está suspendido, el señor Yoon Suk-yeol. ¿Impacta esto en las leyes que tenía? Tengo entendido que él tenía varios proyectos que se iban a desarrollar en Corea y como que con todo este problema pues se ha paralizado el gobierno en Corea del Sur, un país tan desarrollado como lo es. Sí, bueno, lo que sucede en Corea del Sur hay continuidad de Estado, independientemente que hay un conflicto político, es decir, una crisis política entre el gobierno y el parlamento, el país funciona de manera institucional. Eso va a continuar porque el gobierno continúa, porque ya queda en el cargo el primer ministro. ¿Y el impacto para nosotros, América Latina? ¿Qué relación tenemos con Corea del Sur? Bueno, República Dominicana tiene relaciones con Corea del Sur y Corea del Sur tiene su principal aliado, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene varias bases militares allá. Además, en América Latina tiene muy buena relación. Es un país muy desarrollado, es un país que exporta muchos semiconductores y equipos electrodomésticos y también vehículos. Muchos vehículos vienen de Corea del Sur. Por ejemplo, el Sonata. Sí. Esa plaga. Creo que la Hyundai... Vehículo. Bueno, porque el Sonata no es un vehículo realmente. Usted va a comprar, usted compra un saco de plátano y le dan un Sonata de ñapa. Eso es una falta de respeto y discriminación a tantos ciudadanos que con mucho sacrificio se han comprado su Sonata, el cual tal vez representa para ellos un avance económico, un avance de comodidad. Y te voy a decir a ti lo siguiente: si los Sonatas no hubiesen existido, mucha gente hoy anduviera a pie. Mira, yo te aseguro, el sonatero mira, te aseguro que si nos llaman, yo te esa va a ser la pregunta hoy. ¿Está de acuerdo usted hoy con las declaraciones del Fiero? Que el Sonata no es carro. O sea, que todo el que tiene un Sonata no es carro. No, porque el carro va a ser Sonata. Mira, llévatelo, Cuquica.